Pues muy buenas noches. Vamos a dar continuación a esta clase y después de un excelente casting, maravilloso, muchas felicidades, un tema muy importante dentro de nuestro crecimiento y de nuestra formación, lograr el éxito y saber cómo hacerlo. Bien, ahora tenemos lo que es el pánico escénico, tocando un poco lo que es la gestión de las emociones desde la inteligencia emocional y la oratoria. Y normalmente ustedes me ven en aulas haciendo algo mucho más motivacional, pero en esta ocasión, como lo marca el pensum, tenemos otros temas que trabajar que no necesariamente son de motivación, de crecimiento, de empuje, sí, que es algo que me apasiona a mí, pero es un poquito más técnico, un poquito más de conocimiento, más teoría o conceptos que tienen que ver con diferentes temas que nos llevan al pánico escénico, pero el escenario no solo es el de oratoria, no solo es ese escenario para transmitir ante una audiencia. El pánico escénico es todo aquello que en tu vida, si la visualizas como una escena, te puede llegar a paralizar, te puede llegar a controlar desde la parte de las emociones. Voy a cerrar por aquí lo que es el WhatsApp para poder dar inicio correctamente y que no haya sonidos e interrupciones. Bien, aquí estamos de nuevo. Muy bien. El objetivo, no se puede trabajar en aquello que no se conoce. ¿Cuál es el objetivo de esta aula? Conocer nuestro funcionamiento como seres en constante evolución. Me voy a ir un poquito rápido porque se nos extendió un poquito el tiempo. Reconocer quiénes somos junto con las emociones, porque conocemos que somos seres que tenemos emociones y que esas emociones nos pueden llevar a estados de ánimo. Vamos a conocer un poco del tránsito, cómo transitamos a través de los acontecimientos de la vida misma, desde el conocimiento del cerebro, ¿sí? De la parte conceptual, y también cómo se caracterizan o definen aquellos estados a donde nosotros nos llevamos. Esta es una primera aula muy básica porque iremos profundizando en las aulas consecutivas, poco a poco, todos los términos que vamos a ver en esta aula. Así es que vamos a observar también desde varias perspectivas, junto con la mirada del coaching, cómo lograr desarrollar la capacidad de gestión que nos complemente como seres en constante evolución. Y me pregunté alguna vez, ¿qué había sucedido? ¿Alguna vez has sentido o has percibido sensaciones de ahogo, mareos, algo que te genere una cefalea, algo que te paralice, que te amenace y que genere que tú ya no puedas conversar ni contigo mismo o que generes conversaciones que te quiten toda posibilidad? Eso le sucede a muchas personas y es al tomar una decisión de qué hacer o qué no hacer ante cualquier ámbito en su vida. Hacer algo en particular o hablar hasta con la primera persona que se les atraviese. No hablo solamente del escenario en público, no hablo solamente de la oratoria y de ser speaker. Esto lo vamos a llevar en doble sentido, es decir, en el sentido personal, intrapersonal, de tú estar siendo, tú que estás ahí, que nos estás acompañando, y también como coach. Vamos a ver qué le voy a decir o cómo le voy a dar a conocer o cómo voy a detectar o evaluar en el coaching estos tipos de estados donde entramos en diferentes facetas de la vida. Esto es una crisis de pánico, cuando no sabes qué hacer. Pero ¿qué sucede en nuestro cerebro? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde surge? ¿Cómo manejar y gestionar este estado? Estas preguntas, ¿qué me sucedió? ¿Por qué no pude actuar? Bueno, es algo que le llaman el secuestro de la mente, ¿sí? Algo se apodera de nuestra mente y no podemos controlar absolutamente nada. Ahora, lo que le ocurre al cerebro durante un ataque de pánico puede detenerse y puede observarse desde una fase. El cerebro ha sido secuestrado por el miedo, sí, pero eso es una afirmación y de ahí nos preguntamos, ¿cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? Porque a veces no lo detectamos. Y de este momento y desde esta experiencia que estoy viviendo, puedo yo desencadenar situaciones donde pareciera que no existe un estímulo aparente, pero sí lo hay. En términos sencillos, un ataque de pánico es cuando tu cerebro decide sentirse que todo está bien, que todo va a estar bien, que ya te animas a hacer lo que vas a hacer, a decir lo que vas a decir, pero ¿sabes qué es mejor? Vivir bajo una constante amenaza de peligro.
Entonces desencadenamos así una respuesta de lucha, de huida, y tú envías una carga de adrenalina a tu corazón y empieza a suceder lo que no queríamos que sucediera, el ataque de pánico. Puede parecer sin necesidad de que exista, ¿sí?, un desencadenante claro. Es una hipersensibilidad a cualquier situación que mi observador esté percibiendo o todas mis cadenas perceptuales. Es decir, está latente algo que no detecto, pero que está ahí y está alimentado por algo que ya hemos conocido en otras ocasiones o hemos mencionado, que es la ansiedad. El pánico está alimentado por la ansiedad y esa ansiedad está acumulada, pero no de ese momento. Esta ansiedad se provoca o se gestiona desde meses, semanas o años atrás, ¿ok? Eso es algo importante de reconocer porque cuando vivimos un momento así, creemos que solo ese momento nos causó el pánico y no es así. Esto ya viene trabajado en nuestro cerebro desde hace tiempo. Entonces pueden comenzar a los 25 años, ¿sí? Y puede presentarse hasta los 35. También en la edad infante puede suceder, pero no se nota hasta la edad adulta. Entonces, es una idea involuntaria construida. Por eso no se sabe que no se sabe. ¿Qué me sucede? No lo sé. Un acto aberrante, embarazoso. Es decir, te puede suceder en público, en el trabajo, en una reunión social, en un cine, con tu familia, ¿sí? Incluso manejando en la calle tú solo. ¿Sí? Y esto da lugar a pensamientos y por lo tanto acciones irracionales. Y si no se trata, y si no se trabaja, puede llevar a otros temores o trastornos de salud mental y emocional, hasta el aislamiento. Hay personas que se aíslan porque es tan embarazoso lo que les hizo pasar ese pánico escénico que ya no pueden funcionar y transitar en la vida. Genera parálisis, bloqueos, inmovilidad en actividades básicas, hasta no poder comunicarse, ya no quieren decir lo que sienten o lo que piensan porque están sometidos en esa crisis de pánico que está alimentada por la ansiedad. Ahora, hay un sistema de creencias que provoca que esto suceda. El no merecimiento, el yo no puedo, el yo no sirvo. Y esos son mandatos tóxicos que nos vamos sembrando desde meses o años. Es decir, si me pongo a observar el yo no merezco, viene una imposición, una restricción en mi libertad. Si yo no me lo merezco, pues no voy por aquello que yo quisiera tener. Sí, me resisto al cambio porque yo no merezco estar mejor. Yo no puedo. ¿Qué quiere decir? Obstruye y potencia, ¿sí? A madurar y vivir experiencias significativas. Yo no puedo. Yo no me lo merezco, ¿sí? Entonces no lo voy a hacer porque no puedo, porque no es para mí. Yo no me veo ahí, aunque lo sueñe. Ojalá que algún día, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de esa postergación, cómo se llama también. Ahora, también controla nuestra conducta personal en relación con los demás. El no sirvo, asumir el trabajo como una carga porque nos sentimos incapacitados e inmóviles y no nos sentimos como personas con un gran potencial. Entonces, ¿qué sucede? Viene a aparecer un sistema de creencias, valores, estados emocionales, expectativas. Entonces interpretamos la realidad y esa es una comunicación no verbal que conocemos desde el coaching ontológico porque creamos realidades a través del observador que somos. Entonces, desde ahí ya estamos generando, ¿sí? El lenguaje es generativo de la acción, acciones que no nos llevan a resultados. Y que aquí tiene mucho que ver la autopercepción. Es decir, una percepción distorsionada de lo que sucede en nuestro cuerpo, porque podría detonar en algo o en alguna persona o en alguna circunstancia o en algo que estamos haciendo, y esto que genera pánico es igual a lo más común de las variantes del trastorno como la ansiedad, pero la ansiedad también porque es alimentada. Bueno, el cuerpo reacciona a través del miedo, porque nuestro sistema nervioso y en concreto nuestro cerebro presenta una sobreactivación a ciertas regiones que median, ¿sí? Que tratan de trabajar o equilibrar nuestro procesamiento y aprendizaje emocional. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, vamos a ver. El miedo. Primero tenemos que saber qué es el miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia, es adecuado, pertinente y debe de existir. Cuando la amígdala del lóbulo temporal acumula recuerdos, ¿sí? El miedo produce cambios fisiológicos, es decir, si alguna vez
me picó una araña y me fue muy mal cuando yo era pequeño y me asusté, ¿sí? Tuve una protuberancia en mi piel, ¿sí? Donde supuró algún líquido y eso me impresionó. En mi vida adulta, si mi mamá o mi entorno o el contexto que yo viví en ese momento no fue el pertinente, adecuado para mi formación, ¿sí? ¿Qué hago? Asocio. Entonces se reproduce el miedo y vuelven a salir los cambios fisiológicos desde aquella infancia, pero en la actualidad, y eso aumenta ya en edad adulta, la presión arterial, la glucosa en la sangre, el corazón bombea a gran velocidad porque estamos haciendo una representación como si fuera real, como si la acabáramos de vivir, solo por ver quizá hasta una araña en la televisión, ¿sí? Entonces, eso no lo reconocemos hasta que sucede, no lo podemos prevenir. Y ahí es donde está el punto de donde surge el pánico escénico, porque no está planeado. Entonces, también los ojos se agrandan, los labios se estiran. Entonces, es una perturbación tan angustiosa del ánimo por un daño imaginario, ¿sí? Que de alguna manera no es tan imaginario, pero puede suceder. Había que trabajar con esa parte de dónde surgió, qué recuerdos tienes, para poder nosotros, a través de la PNL, ¿sí? Si es que no se ha convertido en algo patológico, tratarlo desde otra manera. Y aquí nada más, no soy del campo de las neurociencias, no aún todavía, pero estamos estudiando. ¿Qué sucede? A ver, ¿dónde está localizado el miedo en nuestro cerebro? ¿De dónde viene el ataque de pánico? Bueno, normalmente se decía que estaba en la amígdala, ahí está localizada la amígdala, ¿sí? Esa bolita roja. Y el estudio basado en la neurobiología, reconocen que tenemos un cerebro emocional, ¿sí? Si no tuviéramos amígdala, probablemente nos sentiríamos miedo. Es correcto, entonces, sentir miedo, sí. Pero fíjense, acá del lado izquierdo está la ínsula. Esa ínsula que está dentro del cerebro, fíjense, está abierto ahí con unos aparatos, ahí adentro está la ínsula. Esa es la que nos ayuda, es una corteza, ¿sí? Le llaman cingulada anterior dorsal por cómo está metida ahí adentro, y la corteza prefrontal, ¿sí? Dorsolateral, es decir, en la posición que está puesto el cerebro para que lo podamos observar. Pues de ahí surge el miedo, porque se conecta la amígdala con la ínsula. Es un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta muy útil y adaptativa a nuestro devenir, ¿sí? Que estamos conscientes de que nos da miedo algo. Y eso nos sirve para tomar decisiones, pero genera cambios en nuestra fisiología si nosotros no lo detectamos, si no lo conocemos. Entonces los pensamientos y el comportamiento vienen a preguntarnos, entonces, ¿de dónde se origina el miedo? Bueno, el miedo, como parte del cerebro, advierte eventos dolorosos y a partir de este órgano y otras partes del cuerpo empieza lo que se llama aprendizaje de amenazas. Yo voy conociendo cuáles son las amenazas que yo tengo, que yo siento, que yo percibo y empiezo a trabajar desde ahí. Sí, pero a veces no nos damos cuenta, como te digo, hasta que sucede. Los científicos suizos, por ejemplo, señalan esta corteza de la ínsula como la responsable de evitar esas advertencias. Entonces, por eso a veces existe como un bloqueo. Las neuronas en esa corteza deben de conectarse con la amígdala. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero fíjense, aquí les puse un gráfico que viene a representar lo que hace la ínsula, que integra información cognitiva, es decir, de nuestro aprendizaje anterior, histórico. Tú tienes un recuerdo, generas un concepto de ese recuerdo y generas un pensamiento. Entonces tienes una memoria, ¿sí? Ya sea en el subconsciente o consciente. Entonces tú creas a través de eso un precepto o un concepto. Un precepto es quizá algo no establecido, pero que puede suceder, y un concepto es algo que ya puedes tú determinar como un hecho que sucede. Entonces de ahí generas una percepción. A eso, imagínate, a la araña o a todo lo que se le parezca a eso. Y entonces ya estamos limitando nuestro campo de acción. Si yo te invito a escalar una montaña, una aventura, un tour en la montaña, vas a asociar, perdón, todos esos eventos, esos recuerdos, esa memoria, con una percepción de algo que ni siquiera has vivido y que te está limitando a vivir una experiencia nueva, una aventura. Y esa es la sensación, que si tú vas a esa montaña, vas a crear una imaginación de todo lo que te va a suceder. Es más,
Todavía ni vas y ya estás sudando frío del miedo o del terror que te puede causar estar ahí, y si lo intentas, quizá ahí arriba te dé un ataque de pánico. Eso es lo que sucede. ¿Me voy explicando bien hasta ahí? Me pueden decir ahí en el chat atentamente, yo aquí los observo. Dice Viviana, la amígdala emocional se activa en el nacimiento. Así es, desde que nosotros somos bebés, ahí ya existe, por eso te digo, un nivel perceptivo que puede quedar ahí. Por ejemplo, hay gente que se hace o se convierte en personas con un alto grado de tartamudez, pero no sabemos qué evento o eventualidad, ¿sí? También les generó miedo, un miedo excesivo al pánico, y entonces, como ya desde pequeños está activada esa amígdala y esa ínsula, pues se queda guardado en ese recuerdo, y entonces, ¿qué sucede? Pues no le damos una explicación lógica a algo que ahora hemos crecido con ello, ¿ok? Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué sucede? El ataque de pánico es un miedo intenso, pero la agorafobia es un miedo al miedo. Entonces se está complicando la historia. Si yo tengo miedo al miedo, pues soy incapaz de hacer cosas naturales en la vida. ¿Sí? Da taquicardia, pensamientos negativos, sudoración, conductas compulsivas, molestias. Hay personas que toman pastillas, que tratan de adormecer una sensación que es natural, que es necesaria. Entonces, la agorafobia es un trastorno intenso, pueden desmayarse, pueden llegar hasta fobias, pero combinadas con miedo, y eso pues lleva a una secuencia, fíjense, veloz en nuestro cuerpo y en nuestra salud. El miedo es la emoción más rápida. El pensamiento actúa a la velocidad de la luz, pero el miedo, fíjense, a 0.5 milésimas de segundo, se nota enseguida en el rostro. El miedo amenaza o peligro, o produce ansiedad, inseguridad, temor, preocupación, inquietud, fobias, nerviosismo, angustia, susto, terror, pánico. Es una representación impresionantemente rápida de nuestro organismo. Entonces, esto puede llevar a una enfermedad psicosomática, y el término psicosomático viene de la psiquis, es decir, alma y soma, cuerpo. Patología física originada del trastorno mental emocional, es decir, fíjense, el alma son las emociones, la voluntad, la mente, todo aquello que quizá no tangibilizamos, pero nos hace ser el ser, que nos da sentido de ser quien soy, ¿sí? Tener un propósito, tener sueños, sentir amor. Y el cuerpo, la fisiología, la morfología y la anatomía se ven afectadas también cuando esa psiquis, es decir, el alma, se ve afectada por el cuerpo. ¿Y qué sucede? Ahí, yéndonos a la parte del espíritu, perdemos la conciencia, la intuición, ya no tenemos esa comunión. Hay gente que deja de creer, ¿sí? Sea lo que sea en lo que tú creas, a veces dejamos de creer, a veces reclamamos, porque es tan intenso, tan real en nuestro cerebro, en nuestro organismo, tan fuerte, que nos lleva a ese estado. Entonces, ¿cuáles son las causas? Se me hizo importante ponérselas aquí. El ritmo de vida, la actitud mental negativa, el desequilibrio emocional. Si eres una persona que está en constantes cambios emocionales, puedes llegar a estos ataques de pánico. Imagínate, empiezas desde el ego, con el control, con la ira, el resentimiento, y eso te va generando un cúmulo de sensaciones que cuando quieres actuar pierdes el control de tu ser, ¿sí? La represión de los pensamientos, la falta de afectividad, por eso es importante las relaciones sociales sanas, los pensamientos, sentimientos y deseos negativos hacia uno mismo y hacia los demás, y las emociones negativas. Entonces, si tú piensas negativo, actúas en negativo, y esto es una consecuencia de vida constante y permanente, y no haces nada para cambiarlo, puede suceder que llegues a este tipo de ataques. Pero fíjense, asimismo, nosotros tenemos que, por ejemplo, aquí puse, asimismo participa en la conversación de un estímulo neutro a uno condicionado, y eso genera miedo. Un estímulo neutro, que pase una persona enfrente de mí. Pero si yo ya tengo una conversación en mi cerebro que está condicionado por algo que tiene que ver con la agorafobia, con el miedo, sí, con la ansiedad, pues eso me va a generar miedo, de modo que predice y anticipa las posibles consecuencias. Es decir, pasa una persona enseguida de mí e inmediatamente, Amalia, me levanto corriendo y yo actúo de manera impertinente, no normal, ¿sí? Características de una persona que tiene estas características. Entonces, aquí te pongo una pirámide donde cómo desde el coaching podemos trabajar esto.
Primero vamos a la observación, a la escucha activa, pero vamos a indagar en el modelo mental y emocional de la persona. Y una vez que definimos, podemos intervenir e interactuar con el coachee, viendo cuáles son sus emociones y pensamientos. Y esto también va en la parte intrapersonal nuestra. Tomar decisiones y expectativas. Las personas que tienen estos ataques no toman decisiones, no tienen expectativas, no generan comportamientos adecuados y pertinentes de riesgo. Si yo ahorita le digo a Amalia Medina, Amalia, ¿puedes pasar aquí al estrado? Por favor, traigo ronca la voz, no puedo hablar. Amalia va a tomar un pensamiento, va a tomar acción y va a decir, se va a empoderar en 5 minutos, se va a agarrar el micrófono y se va a parar enfrente y ella va a hacer ese trabajo que iba a hacer yo. ¿Por qué? Porque su comportamiento, sus acciones tienen conciencia, sus resultados, toma decisiones, pero una persona que está atacada en esto, no le podemos decir, cálmate, cambia de actitud, piensa en otra cosa. No, es algo que no puede ser a veces observable, incluso a veces puede ser hereditario, ¿sí? Hay trastornos que pueden ser hereditarios desde sus genes, ¿no? Pero bueno, todo está en estudio, no todo es comprobado, hay muchas tesis que hablan de diferentes cosas, pero es importante tener en cuenta desde dónde vamos a trabajar. Ahora, ¿de qué dependen nuestras emociones positivas o negativas? El cerebro racional y el cerebro emocional son conectados por esa red de neuronas, lo hemos visto en neurociencias. Entonces, los pensamientos negativos, ¿qué provocan? Emociones negativas. Y la conclusión es, si piensas bien, vas a actuar bien. Pero, ¿qué pasa si el pensamiento genera una energía creada por la mente, una sensación a través de una percepción, un olor, algo que yo escuché que me recordó algo, ¿sí? Imagínate que estamos platicando afuera de tu casa, Marcia Peñafiel, ahí afuerita, es de noche, se va la luz y tomamos un café y estamos platicando y yo escucho un ruido. Inmediatamente empieza a actuar mi percepción y a través de mi percepción manejo con un lenguaje, interpreto si yo tuve un evento de algún asalto, de alguna situación difícil o me enrolé con un caso, sí, extraordinario en mi vida. Voy a levantarme y Marcia se me va a quedar viendo, ella platicando muy a gusto, yo tomo acción, me levanto y le digo, ya me voy, me puedo meter a tu casa y empiezo a tener un condicionamiento donde yo ya no soy libre de pensar como yo quiero, ¿sí? Ya estoy condicionada a una acción que no me genera bienestar. Entonces, aquí es importante nosotros producir sustancias químicas positivas a través del pensamiento. Endorfina, serotonina, melatonina. Porque las tóxicas, que es la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, siempre me equivoco con esta palabra, que provocan desequilibrio hormonal capaz de afectar al sistema inmunológico. Imagínate, hay personas que decimos, es que está subiendo de peso porque tiene mucho estrés, o está bajando de peso porque tiene mucho estrés. Claro, pero no nomás es la bajada y subida de peso, es el daño en los órganos internos, es la química en la sangre que va paseándose por el corazón, los riñones y el hígado, y por todo ese proceso, y hay personas que es que se me hinchó la pierna, es que está morada, es que las venas se me reventaron. Imagínate qué es lo que está sucediendo en su mundo interior. Pero bueno, hay algo que se llama emoción, de emotion, significa energía en movimiento. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, nosotros podemos crear pensamientos a través y desde el coaching ontológico que nos lleven a poder nosotros delimitar qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros y trabajar desde ahí. Las emociones se expresan en forma automática, entonces, si una niña ve a su mamá que es tranquila, va a ser tranquila. Si un hijo ve a su papá que es nervioso, ¿sí? que es muy cambiante y variable, el niño va a ser nervioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear energías en movimiento. ¿Hay miedo? Hay que trabajar como si no tuviéramos miedo, aunque en nuestro cerebro esté esa duda. ¿Sí han visto esa frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo? ¿Sí? Es lo correcto, porque empiezas actuando alguna acción, esto se los digo siempre a mis coachees. Al principio va a parecer que estás como mintiéndote a ti mismo porque te estás obligando a hacer algo que nunca habías hecho, ¿sí? Que te estás sintiendo como nunca te habías sentido, te estás obligando, pero ¿sabes qué va a suceder?
que con un tiempo adecuado de práctica y entrenamiento vas a terminar siendo lo que estás haciendo. Y de eso se trata, un entrenamiento. Nosotros no damos solo cursos ni talleres, nosotros entrenamos la mente, entrenamos el cuerpo, llevamos a un entrenamiento de dominios, de actos, de movimientos. Todo es una actuación en un inicio y después es un estar siendo. Es una forma de vida, es una forma de ser y todo es emotion. Empezar con una emoción que tenga un significado. Amalia, ¿y si pierdes el significado? Resignifica, vuélvele a dar un nuevo significado a esa situación, a esa circunstancia, ¿sí? Te tengo ahí en la primera, es la primera cámara que tengo, por eso te menciono, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo va el chat? Vamos a ver. Excelente, muy bien, perfecto, ok. Ataque de pánico también se dispara en cualquier momento de la vida, sí. Por ejemplo, por miedo a morir, estar originado un evento anterior y de ahí se dispara. Sí, miren, todo esto del pánico, ahorita vamos a ver lo que es la pérdida y el duelo. Yo no lo quise dirigir necesariamente a la muerte, ¿sí? Porque ese es el condicionamiento generativo que tenemos del lenguaje cultural sistémico allá afuera, es que está en duelo, se le murió alguien, ¿sí o no? Todos decimos, es que se le murió alguien, está en duelo, pero eso no es nomás el duelo. El duelo es una pérdida, una separación, una mejor amiga que se fue a vivir y hace 15, 20 años que no la ves, ¿sí? Que era tu hermana, yo era hija única, no sé, era lo máximo en mi vida. Eso también es un duelo. Perder un trabajo, ser despedido injustamente, haber perdido algo muy preciado, quizá material que tenías, y es un duelo porque tiene un significado emocional. Hay muchos tipos de duelo. Entonces yo resignifiqué esto porque en su momento, sí, estamos trabajando, vamos a llegar a tocar la parte del duelo, en la parte de la muerte, y ahí sería muy importante invitar a varias personas que tenemos en Senior Coach, que son tanatólogos y que van a participar conmigo en el aula. Ahí está un plan de acción. Entonces, vamos a darle un resignificado. Fíjense, no hay pastilla que pueda borrar nuestros miedos. Por eso mucha gente nunca puede superar este trastorno, porque lo primero que hacemos a un malestar, con síntomas, es ir por una pastilla. Bueno, muchas personas, ¿sí? Eso es lo que hacen, ir con un doctor y el doctor les tiene que dar algo, ¿no? Es una idiosincrasia muy respetable, pero así como nosotros nos llevamos a un plano, también nos podemos llevar a otro, ¿sí? Es algo que no estamos entrenados a hacer y es algo que nosotros como coaches vamos a trabajar en los demás. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver qué es la pérdida, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de pérdida. Está la pérdida relacional, que estamos hablando de relaciones, tiene que ver con pérdidas de personas, es decir, separaciones, divorcio, muerte de seres queridos, pero eso es una pérdida. Y no necesariamente se caracteriza como duelo hasta que tenemos esa sensación que ahorita vamos a ver, ¿sí? Ahí está uno. Acá tenemos otro tipo de pérdida. Pérdida de capacidades. Ocurre cuando un individuo pierde la capacidad físico-mental, por ejemplo, pánico escénico. Por una experiencia, una vivencia, se pierde la capacidad de hablar ante el público. Es que a mí me criticaban, es que mi esposo no me dejaba hablar. Son casos que atiendo yo, muy comunes. Es que en mi casa había mucha violencia, es que siempre invalidaban lo que yo decía, es que nunca leí y no sé cómo hacerlo en público, no estudié ¿no? Pero eso no es una limitante. ¿Vamos bien? Ahora, también tenemos lo que es la pérdida material. Se dan ante pérdidas de objetos que son significativos y que para nosotros tienen cierto grado de importancia. Pérdidas evolutivas, que son los cambios de las etapas de la vida. Hay personas que se jubilan, se pensionan y al momento de tanto soñaron ser libres que en ese momento se quedan invalidadas y dicen, y ahora ya no tiene sentido mi vida, ¿qué hago? Y esto es algo muy común que tenemos que trabajar. No encajamos igual ya en esa situación. Y hay personas que lo toman tan positivo que emprenden nuevos negocios y emprenden viajes y emprenden nuevas maneras de ser y, bueno, logran transitar por ese camino de manera diferente. Ahora, también hay tipos de duelo, pero ¿cuáles son los tipos de duelo? Bien, tenemos el primero, que es el duelo anticipado.
El duelo anticipado es aquel que cuando sabemos que una persona está enferma y que puede sucederle algo, o quizá nos enteremos, pero no tenemos pues una fecha de cuándo puede partir la persona y nos dan esa premisa así como muy repentina. Entonces las personas anticipan, llevan el duelo antes de que suceda. Y curiosamente sufren de tal manera que el duelo puede ser muy prolongado incluso después de que suceda. Pero algo que pasa dentro del duelo anticipado es que una vez que sucede, llegan a cierta calma, porque anticipan, ¿ok? Llegan a cierta calma, que eso no quiere decir que ya resolvieron su duelo, sino que lo empezaron de manera anticipada, puede prolongarse o puede no, ¿sí? Pero igual es un proceso que lleva tiempo. El proceso del duelo como tal lo vamos a ver más adelante en otra aula. También hay otro tipo de duelo, ¿sí? Este duelo se llama sin resolver. Y este duelo sin resolver significa que la fase que está presente, donde yo estoy viviendo, por ejemplo, aquí puse una persona que fue despedida, sucede que no resuelve porque aunque ya hayan pasado de 18 a 24 meses, aún no se ha superado. Esta persona quizá ya tiene un trabajo, pero no supera haber sido despedido del otro trabajo que tenía. Y ese es un duelo sin resolver. ¿Y qué sucede? También puede, si no se trabaja, tener representaciones o pensamientos recurrentes que lo lleven a actuar como en cada trabajo me van a despedir. No soy tan valioso, no sirvo para nada. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Luego sigue lo que es el duelo crónico. El duelo crónico, ¿sí? Es aquel que también es sin resolver, pero no termina. El anterior, que es el duelo sin resolver, sí termina tarde o temprano si uno se da cuenta, pero el duelo crónico no. Y este puede durar años y años y años y se le llama duelo patológico o duelo complicado. La persona es incapaz de dejar de revertir el tema detalladamente día con día. Si tú le preguntas, te va a repetir exactamente lo mismo que el día que sucedió y eso lo deja en una experiencia casada con ese suceso, ¿sí? Es muy importante aquí una canalización clínica y acompañamiento del coach. Luego está el duelo ausente, cuando una persona niega que los hechos hayan ocurrido. Es una etapa de negación, pero no estoy hablando de las etapas del duelo. Estoy hablando de un duelo ausente, ¿sí? Se separa y niega que está separada. Es que luego va esto a resolverse, aunque pase mucho tiempo, y se queda estancada, no quiere hacer frente a la situación. Es que luego se va a componer, es que luego va a estar bien, es que luego va a suceder. Pero no acepta que es un duelo que no quiere superar para pasar al paso siguiente. Luego está el duelo retardado. Esas personas que quizá porque tuvieron muchas cosas que hacer y hacer frente económicamente a la familia o así, no se dan cuenta que no han vivido su proceso de duelo. ¿Sí? Vamos a hablar de una mamá o un papá. No puedo darme el permiso de vivir en un proceso de duelo porque mis hijos me van a ver. Entonces ahí tienes un duelo retardado. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Muchas personas se casan con el ejercicio o con la comida o con otro tipo de situaciones para porque no necesariamente se dan cuenta. Sí lo consideran, sí están conscientes, pero no tienen el tiempo para darse el tiempo de vivir ese duelo. Y bueno, también hay que trabajarlo porque tarde o temprano puede salir. El duelo inhibido, que es una dificultad de expresar los sentimientos. ¿Te ha pasado que no puedes decir lo que sientes o que cuando dices lo que sientes te duele y que lo quieres decir muy bien, de manera equilibrada, pero empiezas a llorar y te empiezas a desmoronar? Bueno, algo o algún evento o circunstancia que viviste queda asociado con quejas, con limitaciones de la personalidad del individuo y eso le impide llorar o expresarse. Y no es un mecanismo de defensa, como el duelo ausente, sino que la misma personalidad de la persona no le impide llorar o expresarse. Vamos a suponer, se me vino un caso de una persona que desde la infancia, no llores, es que no debes de llorar, es que cállate, es que no debes de comportarte así, es que no hagas tanto escándalo, es que guarda silencio. Entonces, es tanto el control a la que fue sometida la persona y que va creciendo y cuando suceden cosas, pues a veces no puede expresar, no puede llorar porque también puede estar mezclada con otras cosas, no pudo defenderse, sí, una etapa de indefensión, algo que sucede, y aunque sí vive el duelo, no lo expresa, y ahí hay que tener sospechas de cómo trabajarlo porque también puede llegar a tomar decisiones que no sean adecuadas, pero es un mecanismo de defensa también por la personalidad de la persona. Y luego está
el duelo desautorizado. Supongamos que aquí puse 3 amigas y las 2 sonríen y la que está en medio está muy seria, porque las 2 amigas te dicen, es que ya pasó, no llores, ¿no? O esa persona no vale la pena, pero cuando estás en la soledad, ahí te das el permiso, porque enfrente de tu familia, enfrente de tus amistades, no tienes como autorizado sacar esa situación. Eso sucede en muchos países donde tienen muchas restricciones, que no puedes manifestarte, que no puedes quejarte, que no puedes acudir a alguien para poder expresar libremente algo con justicia, por ejemplo. También sucede, y me ha tocado ver en los colegios militares y sobre todo en los hospitales militares, me tocó una doctora que acaba de tener a su bebé y como todo ser humano y sobre todo femenino y madre recién había tenido a su hijo, tenía una situación de depresión postparto. Eso no se decide, sucede. ¿Y qué pasa? Ella era médico cirujano. Entonces ella la vieron llorando en una esquina del hospital militar. Ella trataba de esconderse de las cámaras, pero cuando fue observada que estaba llorando, fue arrestada. ¿Por qué? No está autorizado llegar a sacar ahí las emociones porque también está en peligro la vida de otra persona si es cirujana. Entonces aquí es un duelo desautorizado, no tienes autorizado llorar aquí. Y por una semana entera esa doctora no vio a su bebé. Estuvo arrestada dentro del hospital y hasta que pasó la semana pudo ir a ver. ¿Por qué? Porque tenía esa sensación de extrañarlo, estaba llorando, bueno, algo así es esta parte. Entonces, continuamos, tenemos ahora el duelo distorsionado. Este se manifiesta con una fuerte reacción de desesperación, pero desproporcionada y ante una situación, y esto pues queda en una experiencia que anteriormente ya había vivido la persona y se le repite o revive la misma historia, ¿sí? ¿Qué sucede? Aquí una persona fue despedida, o bueno, despedimos a un ser querido, ¿sí? Muy cercano, y a los días, al mes o a las semanas, o quizá muy reciente, un año, vuelve a suceder otro miembro de la familia o te vuelven a despedir de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona tiene un duelo distorsionado. Todavía no supera una cosa cuando sucede otra vez y a veces tiene la característica de que esto cree que va a ser permanente. Entonces, aquí hay que retomar y revivir otra forma de darle perspectiva a esos sucesos, ¿sí? Hay que trabajar también la parte del resignificar. Bien, pues ya visto todo esto, vamos a ver qué sucede. ¿Por qué no me arriesgo? ¿Por qué no me aviento? ¿Por qué no hablo en público? ¿Por qué no salgo y consigo el trabajo? ¿Por qué no emprendo 3 proyectos o 2? Porque existe una conducta de evitación dentro de la experiencia que vivimos. Y todo es por una imagen subjetiva que surge de una crisis de ansiedad o de algo relacionado con algo, ¿sí? Hay un proceso para cada evento, por supuesto que es doloroso, por supuesto que es algo que tenemos inevitablemente que transcurrir, que transitar, que asimilar y lleva todo un proceso que luego lo vamos a ver más adelante, pero surge la ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Bien, tenemos que conocer también qué significa la evitación. Puede darse de 2 formas, cuando anticipamos algo malo o desagradable o cuando lo evitamos, ¿sí? Por ejemplo, ándale ya, dime todo lo que me quieras decir porque ya me voy, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Asumo el problema rápidamente porque me quiero deshacer de él. O la otra es que ni siquiera le doy la cara a esa situación, huyo. Entonces, esa evitación me lleva a no darle cabida en mi vida y no tomar la experiencia. La evitación experiencial, que es otra, es el proceso en el que uno intenta evitar las propias vivencias que tengo. Si a mí me fue mal con una persona y me divorcio, ¿qué sucede? Es tanta la evitación que entonces ya no me caso nunca más en mi vida. O que entonces ya no quiero sentir por nadie más nada en la vida. O ya no quiero recordar, o ya no me quiero comportar, o ya no quiero decir, o ya no quiero actuar, o ya no quiero ir. Entonces, ahí nos estamos privando. Y tenemos 3 tipos de evitación, la conductual, la emocional y la cognitiva. Mi comportamiento de evitación. Ahí nosotros podemos evaluar al coachee si está evitando todo tipo de contacto con aquello que no se quiere relacionar y tenemos que buscar estrategias para incrustarlo. Emocional,
en manifiesto con sus conversaciones poderosas o con las mías, que yo haga ese darse cuenta. Y la cognitiva, ¿qué ve? ¿Cómo se comporta dentro de esos espacios? ¿Y qué ve o qué no está viendo? ¿Sí? Para poder nosotros poder hacer intervenciones que lo lleven a ese darse cuenta. Ahora también, tenemos que todas las personas inevitablemente a lo largo de su vida experimentan dolor. Cuanto más intentemos evitar ese dolor, más dolor experimentaremos, ¿sí? Porque no podemos evitar vivir las circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, buscar una estrategia de afrontamiento, así se llama. Es cuando se empieza a tomar conciencia de ello y a trabajar en ello. Hay que afrontar esa situación y bueno, cuanto más quieras librarte, más lo experimentarás. Pero ¿por qué seguimos usando algo que a largo plazo aumenta y mantiene el problema? Pues muy sencillo, porque ese malestar, o sea, yo encrucijarme en ese malestar me devuelve la calma y el bienestar, ahí me siento tranquilo, es como ir a la zona de confort. Pero la zona de confort es una decisión. Acá a través de este miedo, de este pánico, puede ser no observable por el coachí. Entonces aquí yo tengo que buscar algo que funcione como un reforzador potente, tocar y encontrar qué le va a servir a ese coachí para salir de la evitación, para no negarse, para darse la oportunidad. Y también está la fe, por eso les puse esta cita. Dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo o por un lapso de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes y fuertes y seguros, ¿sí? Entonces, es maravilloso que si podemos acercarnos a la fe, aquí de Pedro 5:10, podamos sentir la certeza y la seguridad de que todo tiene una recompensa, que todo va a tener, que no es para siempre, que tiene un proceso y tenemos una esperanza, ¿no? La otra es llevar a la aceptación. Y la aceptación tiene que ver con tres cosas: identificar, reflexionar acerca de eso que vamos a aceptar y exponernos a aquello que no podemos aceptar. Es que ya no le voy a hablar, es que ya no quiero ir a ese trabajo, es que ya no quiero salir. O si es un duelo, que también tiene un tratamiento diferente, pero también tenemos que llegar a la aceptación tarde o temprano. Entonces, no podemos ni evitar, ni limitarnos, ni evitar vivir o seguir temiendo. En resumen, desde el coaching, y tú que vas a ser coach profesional, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Con quién estarías? ¿Cómo sería tu vida? ¿A cuántas cosas has renunciado por miedo a fracasar o a ser rechazado? ¿Qué quieres hacer con tu miedo? Y desde ahí vamos a reflexionar nosotros como coaches y también llevando a nuestro coachee a ese darse cuenta, ¿sí? Entonces aquí vamos a reflexionar acerca de esas preguntas y yo quiero que me escuches. Con mayor o menor grado de conciencia o aceptación, las personas vivimos a la medida que hemos elegido vivir. Aquí no hay culpables, aquí somos nosotros los que hemos elegido vivir como estamos viviendo, ¿sí? Ahora, cuando nos sentimos insatisfechos, desmotivados, tristes y miramos hacia afuera señalando en el exterior la causa de nuestra infelicidad, es que es mi jefe, mi trabajo, mi pareja, nos olvidamos de que la cuestión fundamental que reside en nosotros mismos es que a su vez el motor del cambio, esa cuestión es la libertad para vivir como vivimos. Trabajar donde trabajamos y compartir la vida con quienes lo hacemos. El miedo y el amor forman parte de nuestras vidas. Sin embargo, hemos sido más entrenados para temer que para amar. Incluso hoy, que se han incrementado los niveles de conciencia, que hay más información, que hay más formaciones, se supone que debemos de estar más preparados, instruidos con niveles de formación más elevados, ¿sí? Con mayor medida, mayor alcance, más altos. Y el miedo sigue ahí. El miedo sigue siendo la herramienta que nos mueve la voluntad. Si desde pequeños hemos sido movidos desde el miedo y lo hemos interiorizado en nuestra vida adulta sin darnos cuenta, también el miedo puede que nos mueva.
Entonces, como te digo, si quieres hacerlo con miedo, hazlo. Ahora bien, nosotros seres capaces de liberarnos de nuestras ataduras, de aquellas que en un momento de nuestra vida hemos incorporado como claves de nuestro destino y de aquellas que hemos aprendido por efecto de asimilación de la cultura o de la educación que hemos recibido. El coaching es la metodología que puede apoyarnos en el proceso de toma de conciencia, en aquella identificación y gestión de nuestros miedos. Las cosas no son como somos nosotros. Y estamos en una misma situación, y esa situación está observada por dos personas diferentes, que pueden tener diferentes interpretaciones. Y existe también el síndrome de la felicidad aplazada. Tú que estás ahí, que vas a ser coach, quiero que me digas qué hacen las personas cuando no las dejamos disfrutar de las cosas que conseguimos en el día a día. Hay que ayudarles a conseguir sus sueños y nosotros mismos hay que conseguirlos. Ya no vamos a seguir desplazándonos a la huida, ¿sí? Ya no vamos a emplazar el disfrute o la consecución de un nuevo reto. Esto tiene que ver con verbalizaciones como las que siguen. Cuando consiga ese trabajo, seré feliz. Cuando consiga ese proyecto, seré feliz. Cuando tome el micrófono y hable en público, seré feliz. Entonces, y en ese entonces, cuando lo haga, seré feliz. Ese es el síndrome de la felicidad aplazada. Y podemos generar las condiciones para que determinado acontecimiento futuro ocurra. Pero no podemos ejercer control sobre el futuro. Si los pasos que doy hoy para acercarme a ese futuro son pasos desde el miedo afectará nuestras posibilidades de acción como consecuencia, a nuestros resultados. A esa inteligencia emocional que describe la gestión de los pensamientos. Tú ya sabes cuando tienes pensamientos limitadores. Tú ya sabes la clave para el manejo de las emociones. Ahora, para de eliminar tus emociones. Vívelas y da el paso que sigue. Es preciso conocer qué pensamiento te sostiene para que lo modifiques. Genera posibilidades para volver a sentir, pero hazlo a partir de hoy con grandeza. Y esta es nuestra aula del día de hoy. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Aquí te dejo una frase. Para eliminar una emoción hay que conocer qué pensamiento lo sostiene. Entonces, vamos a tratar de hacer ese conocimiento. Bueno, iba a decir una frase. Hay que pensar acerca de aquello que estamos pensando, dice Leo, ¿sí? Hay que observar nuestros pensamientos. Y acá yo les digo, para eliminar una emoción hay que conocer qué pensamiento lo sostiene, ¿sí? Y te hago una pregunta de despedida, pero esta es motivadora. Quiero que me digas, ¿y tú en qué miedo descubriste que eras valiente? Eso va a ser un testimonio de vida. Y con esto me despido, les mando un abrazo gigante desde el corazón y me gustaría, si quieren ustedes, escribir en el chat. Les voy a mandar un video que ya no voy a alcanzar a poner aquí, maravilloso, que nada más les iba a poner 2 minutos, pero dura como 5 o 6 minutos. Se los voy a mandar ahorita a los grupos porque está maravillosamente motivador, ¿ok? Quiero escucharlos, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Miriam, la experiencia, viví momentos de ok, viviste paralización. Sí, yo creo que todos hemos vivido en alguna ocasión algo. Yo les comparto, perdí a mi papá cuando tenía 16 años y bueno, fue procesarme algo, ¿verdad? Que no sabía cómo hacerlo. Mi mamá estaba ciega, sumida en un dolor muy respetable, pero bueno, yo tenía 16 años y yo no comprendía eso y yo me sentía en un abandono absoluto, pero ese abandono me llevó a rediseñarme, me llevó a verme en el espejo, a crecer de otra manera. Fíjate, entre más jóvenes los niños, yo creo que todavía era un poco inocente porque yo no tenía creencias limitantes en mi cabeza en ese momento. Y yo creo que eso fue la grandeza dentro de aquella imposibilidad, la oportunidad más grande de mi vida. Porque de ahí mi mamá no se daba cuenta porque no me veía, pero yo me estaba diseñando, ¿sí? Yo me estaba haciendo planes futuros, yo estaba contactando personas, haciendo cosas que nunca imaginé que podía haber hecho. ¿Sí? Mi primer puesto gerencial lo tuve a los 18 años, bueno, 17 y medio. Y yo no lo podía creer, era jefa de señores y señoras.
pero ¿en qué momento? En un año de entrenamiento en una empresa franquicia, me fui a pedir trabajo porque se me hacía divertido. Y después esa diversión se convirtió en mi más grande pasión. Entonces, ¿cómo es posible? Les digo que sí es posible. Aquel pensamiento que te lleva a un extremo también te lleva al otro. Solo que hay que aprender a entrenar nuestra mente, hay que lograr dispersar aquello que nos nubla, entender las emociones, llorar, darnos permiso, pero siempre, siempre seguir adelante. ¿Ok? Bien, aquí estoy leyendo sus comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Qué hacer? Dice Leti, cuando el pánico escénico te invade. Ejercicios, ok, respiración, visualización. Bueno, tenemos una experta tanatóloga que la vamos a invitar y tenemos a Amalia Medina también, son senior coach. Estamos trabajando con una ONG, estamos trabajando con personas en duelo y va a ser fantástico que la próxima aula las dos me acompañen, ¿sí? O en una ocasión Griselda, en otra Amalia, pero vamos a planear hacer algo maravilloso para ustedes porque es un conocimiento desde la inteligencia emocional, gestión de las emociones que tenemos que hacer evidente, que tenemos que tocar y que tenemos que ayudar a todos ustedes a superar esas áreas de la vida que son inevitables, ¿sí? Horacio, aclarar que la agorafobia es una sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos, especialmente en calles y plazas. Esa es la definición, sí, claro, pero fíjate, en el estudio del cerebro y de la amígdala y de la ínsula, hablábamos del miedo acerca del miedo. Por eso, no necesariamente el espacio abierto o el cerrado también tienen un nombre característico, sino también el miedo que te da, ese miedo que puedes saber que tienes o que desconoces, ¿no? Yo hablaba desde el desconocimiento, desde cuando no te das cuenta, porque el pánico escénico, el miedo, la ansiedad, a veces no podemos darnos cuenta porque no sucede. Nos damos cuenta cuando ya estamos inmersos en ese pensamiento y en esa crisis, pues, ¿no? Pero muchas gracias, Horacio, Marcelo, maravilloso. Yo pasé con crisis de ansiedad y ataques de pánico, así que con eso me llevo todo. No sé si seas Marcelo, Senior Coach, porque dice Marcelo Mesos, gracias por tu testimonio, pero también te vamos a invitar a que estés acá con nosotros. Liz, extraordinario, Ale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Marcelo sigue trabajando con el miedo al éxito. ¡Exacto! Es verdad, el miedo al éxito, ¿no les ha pasado que no se dan permiso? Yo en una época estuve subidita de peso por cuestiones hormonales, tuve un bebé y no bajaba de peso porque no me daba permiso de ver cómo me veía si estuviera bien bonita. Ya saben, era como que yo no me quería reconocer que podía lograrlo. Incluso veía personas muy bonitas, muy guapas, y yo decía, es que ellas son así, pero yo no me veía como ellas, porque yo no me daba permiso, y yo decía, yo no soy de esas personas, ¿sí? Entonces, cuando empecé a trabajar con eso, pues he logrado bajar de peso, he logrado mantenerme, y ese es el miedo al éxito. ¿Qué es tu éxito? Aquello que siempre has soñado lograr y que así, digo, una persona sin una pierna brincar, es todo un éxito, ¿no? Entonces, el éxito es aquello que tú nombres porque tu nivel de esfuerzo, de voluntad, tenacidad y sacrificio te lleve a lograrlo, ¿no? Dice Griselda, yo estaba con pánico cuando me encontré con el coaching. ¡Wow! Hay que saber por qué, Gris, nos tienes que comentar. Perla, su niña partió hace 2 años, ¿ok? Ha sido su mayor reto en la vida y hay gente que puede pasar de 10 a 20 años y siguen hundidos. Perla, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. Si necesitas algo, ¿sí? Contacta a Amalia, a Griselda o a tu servidora y podemos trabajar contigo también. ¿Cómo ayudar a alguien que tiene ataques de pánico, Martín? Vamos a estar dando en las siguientes aulas, te digo, esto fue de manera general, vamos a ir desmenuzando esta información para que podamos tener elementos y herramientas para seguir adelante. Ahí está Gris contestándote. ¿Quién más? Bueno, cualquier cosa, seguimos en los grupos. Gracias, Mariana, Miriam y a todos los que están conectados por darse este tiempo y este espacio con Toy Casting y haber aguantado hasta esta hora. Un abrazo gigante, vámonos a los grupos y allá nos vemos. Bye, bye. Gracias, Marcia, Amalia, a todos los que están conectados. Muchas, muchas gracias. Valientes, llévense esa pregunta. ¿Y tú en qué miedo perdiste el miedo? Quiero que me digan, ¿en qué miedo descubriste que eras valiente? ¿Ok? Gracias, Javier, por estar hasta aquí. Javier Mesa. A todos los que están conectados, muchas, muchas, muchas gracias.